Así que a todas las personas que nos están viendo, pueden seguir viendo nuestros cursos, pueden consultar que hemos tenido para que puedan estar en contacto con nosotros y se puedan formar con nosotros. Aquí también se encuentra Sofía Castro, que es su tutora de los estudiantes del diplomado. Hola, Sofía. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, antes que nada quería dar un gran saludo al grupo que está llevando adelante este diplomado. Es un gusto para mí poder saludarles y darles la bienvenida a este primer webinario que estamos teniendo en nuestro programa de formación. Así que muchísimas gracias por participar y bueno, que lo disfruten muchísimo. En lo que las demás personas se conectan, les queremos invitar a la Semana de Democracia Viva, una semana que organizamos desde Asuntos del Sur y desde muchas otras organizaciones que consideramos importante identificar elementos irrenunciables para un nuevo acuerdo democrático. Igual en el chat de YouTube les vamos a dejar toda la información. Y bueno, espero que disfruten mucho de este webinario y nos vemos por la plataforma. Voy a estar también ahora en el chat para recolectar sus preguntas, así podemos pasarlas a la panelista al finalizar el webinar. Y a todos los que nos están mirando por el canal de YouTube, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos el placer de tener con nosotras a Marcia. Marcia, ella es contenidista del diplomado y estamos cerrando con su texto dentro del Diplomado de Innovación Política, el cupo de las mujeres como arena política. Marcia Alejandra Santa Cruz Palacios es activista del Movimiento Internacional de Mujeres Afrodescendientes, presidenta de la Corporación Amigos de la UNESCO, psicóloga por la Universidad de Manizales, Colombia, doctora en Desarrollo Empresarial por CIDET Colombia, especialista en métodos y técnicas de investigación social por la Universidad del Valle, Colombia, especialista en educación para la paz por el Instituto Paulo Freire de Berlín, de Alemania, y magíster en gobierno y administración pública por la Universidad Complutense de España. Marcia, muchas gracias por tu tiempo. Es un placer para nosotros tenerte con nosotras. Y el día de hoy, bueno, nos interesa iniciar el conversatorio por el inicio, ¿no? Porque nos conversas un poco sobre, bueno, qué hablamos cuando hablamos del cuerpo de las mujeres como arena política y por qué entonces estamos hablando de esta manera sobre el cuerpo de las mujeres. Es importante para nosotras que introduzcamos este tema tanto para los participantes del curso y las participantes del curso como para quienes están acercándose a este concepto por primera vez. Muchas gracias, Marcia, por estar aquí con nosotras. No te escuchamos, a ver si abres un micrófono. ¿Allí me Ahora escucha? Sí. Ahora sí. Muy bien, ¿no? Emocionada, ya había arrancado. Darles un saludo muy especial a este panel de mujeres maravillosas, latinoamericanas, que estamos aquí reexistiendo. Y bueno, sobre todo en tiempos tan complejos como los que vivimos hoy en día, vale la pena generar siempre estos espacios, intencionar la palabra, intencionar el encuentro y el diálogo. Bueno, como ya, y también quiero saludar a la audiencia, a las y los estudiantes de la Academia de Innovación Política que han estado allí implicados con estos temas, pensándose la región, repensando formas de ser y de hacer la política y sobre todo generando procesos de interpelación desde las realidades que viven las mujeres en este continente. Un poco contestando la pregunta que me hacían, yo parto de decir que es poco habitual hacer este enunciado del cuerpo de las mujeres como arena política. Generalmente se habla del cuerpo de las mujeres en la arena política, es decir, hay una materialidad de ese cuerpo que se instala en una dinámica, pero que es una dinámica que para todos es claro, patriarcal, ¿cierto? Hegemónica. Sin embargo, cuando semánticamente se plantea el cuerpo de la mujer como arena política, hay una apuesta disruptiva, hay una
una narrativa que deconstruye ese imaginario de ese cuerpo material que se instala en un escenario que no sea en un escenario no perteneciente y hace de su propio cuerpo el instrumento y más allá del instrumento, el escenario a través del cual se generan cambios y transformaciones sociales. Hablar del cuerpo de la mujer como arena política es hablar justamente de las expresiones, de sus luchas, de sus resistencias, de sus reexistencias, de sus formas infinitas de transgredir también esos techos raciales, de género, de clase que se nos han establecido y cómo empezamos de manera filigránica a construir finamente desde lo cotidiano, desde lo comunitario, nuevas formas de encontrarnos. Hablar del cuerpo de las mujeres como arena política es hablar de una apuesta deconstructiva, es hablar de una revalorización o una visión positiva de la humanidad de la mujer, y es también plantear justamente ese derecho de ser y de estar en el mundo como una condición legítima, ¿cierto?, que determina su condición y su actuar en el territorio, y no como una relación instrumental que se corresponde con consecuencias y con múltiples formas de opresión. Yo creo que es llenar de nuevo de contenido la condición de ser mujer, dotarla también y revestirla de unas competencias y unas capacidades que le permiten interactuar en una relación mucho más horizontal, desjerarquizada, si lo podemos llamar, entre hombres y mujeres. Muchas gracias, Marcia. Y hay un concepto que también nos interesaba mucho que nos comentes, que tiene que ver con el concepto de que utilizás en el cuadernillo de otredad de la feminidad, ¿no? La otredad de lo femenino. Eso sería muy interesante que nos comentes a qué te referís cuando hablas de ese concepto y luego para retomar esto del cuerpo de las mujeres que bien explicaste recién con ese concepto y cómo ahora, con el contexto que estamos viviendo actualmente de pandemia, pospandemia, cómo estos temas creo que se intensifican, ¿no?, aún más y se van complejizando aún más. Si nos puedes hacer una referencia a eso. Mira, muy bien, muchas gracias por esta pregunta. Cuando hablamos de la otredad de lo femenino es esa conciencia, diría yo, de esa memoria mitocondrial que América Latina ha perdido en esa confusión identitaria y en ese conflicto que ha tenido con el rol de las mujeres en el entorno, no solo de lo privado, sino también de lo público. En algún momento decía, cuando me invitaban a una charla, yo decía, América Latina tiene que reconciliarse con su abuela negra e indígena. Hay un conflicto con lo femenino, con la mitocondria, con la memoria femenina. Y esa memoria femenina trasciende un cuerpo digamos, fenotípicamente hablando, con rasgos de mujer, es decir, es una energía y es una concepción que trasciende la corporeidad y permea digamos, el reconocimiento y el entendimiento de cada sujeto. Por eso cuando hablamos de la otredad es cómo logramos que nuestra sociedad latinoamericana transite, ¿cierto? Y vivencie la experiencia de reconciliarse con su historia, con la historia de las mujeres, poniéndolas en un lugar de la dignidad y de la visibilidad y de la importancia. Y en esa medida, no solo es una historia de la mujer como un sujeto único, sino como un sujeto diverso, étnico, cultural, político, social, económicamente. Es decir, ahí hay unas riquezas que nosotros las llamamos interseccionales, que valdría la pena ponerlas a dialogar con esas otredades, y esas otredades son finalmente una apuesta casi que de empatía, de reconocimiento de mi ser en la otra. El tema también de las violencias y de las invisibilidades y de los desconocimientos frente a las mujeres son un problema también que tiene que ver con la falta de empatía y de comprensión
de lo femenino, pero también de la condición y del rol que ha jugado la mujer en la constitución del Estado-Nación, el aporte fundamental que ha desarrollado, no en una visión doméstica, con todo el respeto de lo doméstico, sino en una apuesta política. O sea, la mujer ha sido estandarte de la dinámica política, y no solo de política, sino económica de esta América Latina. Yo diría que, un poco para aterrizar lo que me preguntas, es la otredad la que nos permitirá transitar en esas múltiples visiones interseccionales de lo que se entiende por ser mujer, que se entiende por ser mujer negra, que se entiende por ser mujer indígena, que se entiende por ser mujer rural, ¿sí? ¿Cómo se vive esa ruralidad, ese cuerpo de la mujer en la ruralidad? ¿Cómo se vive ese cuerpo de la mujer en la vida citadina? ¿Cómo se vive ese cuerpo de la mujer y esa dimensión de la mujer en la academia, en la política, en lo político? Allí es donde nosotros logramos reconfigurar una noción de esa otredad, y una sociedad que converse con esas otredades o esas diversidades de lo que es ser mujer. Gracias, Marcia. Y retomo también a lo segundo que te consulté en la pregunta, que tenía que ver con bajar también este contexto a la actualidad, ¿no? ¿Qué nos pasa ahora con esta otra edad de lo femenino y con lo bien que estabas mencionando sobre la interseccionalidad en este contexto de pandemia, ¿no? ¿Qué nos pasa también a los cuerpos de las mujeres en la situación pandémica y pospandémica? Tanto de lo privado y lo público, ¿no? Sé que es una pregunta muy amplia, pero aunque sea darnos un indicio de también qué es lo que están viviendo nuestras colegas en toda la región. Es decir, hay un acumulado histórico que se corresponde también con las ausencias y las permisividades de los estados frente a la marginalización, detrimento, deterioro de la condición de vida de las mujeres. Eso es una realidad, y eso lo vemos en cifras claramente. Sin embargo, cuando aparece la pandemia, no es que la situación de las mujeres se recrudezca, no, lo que hacemos es, se pone en evidencia esa realidad y ese acumulado y ese deterioro histórico que venía ya cargando sobre los hombros las mujeres, y sumado a eso, a esa profundización de las brechas y desigualdades históricas estructurales, aparece un elemento que parecía ya saldado, y es que, de nuevo, los roles de los cuidados y todas estas ganancias en términos de derechos sociales, económicos, culturales, políticos, parecen tener un revés profundo, y vuelve el confinamiento literalmente a caer, o sea, el confinamiento principalmente a estar centralizado en las mujeres, y con una sobrecarga laboral y una romantización del encierro, llamémoslo así, sin demagogia, una romantización del encierro que no se corresponde con las realidades cotidianas que viven nuestras mujeres, sobre todo cuando transversalizamos esto con esa visión interseccional, que lo interseccional trasciende la mera mirada, el mero enunciado de hablar de lo étnico, la clase. Lo interseccional se intrinca realmente en esas complejidades cotidianas que sufren los cuerpos de mujeres negras, indígenas, campesinas, ¿sí? Mujeres empobrecidas. Allí es donde se interseccionan esas miradas, y la pandemia entra a ser un enemigo visible, público, ¿sí? Que hace del espacio del hogar o de la familia o de la casa el espacio más inseguro, a mostrarlo lo que ya se venía haciendo a gritos, lo pone frente a una pantalla, lo pone frente a unos vecinos que hoy, por estar presentes, escuchan las violencias que sufren, no solo las mujeres, sino también las niñas en ese espacio al que el Estado le ha otorgado el estatus de seguro en medio de la pandemia. Eso es una de las grandes contradicciones. Es decir, para no morir, tu casa es el espacio seguro, pero lo que queda claro es que a lo largo de la historia,
ni el Estado ni ningún establecimiento se ha preocupado por hacer del hogar, de la familia, un espacio, un entorno protector, garante de derechos para las mujeres, para las niñas y para los niños mismos. Ese es como el elemento más crucial y cruel también de esta pandemia, ¿no? Cómo, además de sufrir la presencia de una pandemia sin precedentes en la historia, se recrudece la pandemia de la violencia, del sometimiento, de la vulneración, de la fragilidad, de la precariedad de la mujer. Totalmente, justamente te iba a preguntar sobre eso, Marcia, sobre cómo se había recrudecido las violencias, los distintos tipos de violencias que están ejerciendo sobre el cuerpo de las mujeres y sobre sobre la vida de las mujeres, tanto de lo público y lo privado, ¿no? ¿Qué otra mirada nos puedes dar Claro, sobre no, este tema? qué interesante que preguntes esto, porque justo la pandemia le pone el acento también a los distintos tipos de violencia. Algunos que habíamos visto con mucha ingenuidad o con poca importancia, como son las violencias psicológicas, que hemos visto las consecuencias nefastas de esta arremetida emocional, ¿cierto? En un contexto de atrapamiento que viven las mujeres, esas violencias psicológicas pasan a ser una situación importante porque al final redundan o en autolesiones por depresión y desespero o efectivamente por violencia física, que no es menos importante que la anterior. Pero también hay que hablar de las violencias económicas, que no son menos importantes. Muchas de las mujeres, sobre todo en nuestra región, viven de una economía informal, es decir, de la economía del rebusque que llaman, ¿no? De la economía cotidiana, del menudeo. Bajo estas medidas que se tomaron, pues no se contempló, Tina, con esto, con estas medidas y esta situación de emergencia, lo que se hizo fue profundizar las distancias entre unos y otros. Mientras habían empresarios millonarios que pudieron alejarse 3, 4 meses de sus vidas laborales, además cuidar sus vidas, cuidar la de sus familias, sin adolecer de ningún bien ni servicio, hubo familias que no solo carecían de esta atención, sino que pauperizaron su condición en tanto que no podían acceder ni a ayudas del Estado, porque muchas no llegaron, se quedaron en mera retórica, y si llegaban, no eran suficientes para el volumen de familias que vivían en ese espacio físico. Marcia, retomamos con el tema de los desafíos, que creo que justo volvimos en un tema central, así que adelante, muchas gracias. Muy bien, pues ahí los desafíos son de distinto tipo. Un poco siguiendo la línea también de lo que plantea el cuadernillo, creo que hoy a grandes retos y es la participación política de las mujeres, la movilización de las mujeres en el espacio de lo público como un mecanismo de reivindicación y de incidencia para la defensa de derechos y protección de derechos ya ganados, pero que hoy están en riesgos. O sea, hoy más que nunca es fundamental afilar, digamos, esas posturas, esas narrativas, esos discursos y poner estos cuerpos como arena política en el espacio de lo público. Materializar ese discurso y ponerlo en diálogo con las realidades cotidianas. Eso es un gran desafío que también tenemos las mujeres y sobre todo los movimientos y las distintas expresiones organizativas, y es cómo jerarquizamos también, o cómo más bien horizontalizamos los diálogos y las luchas para que las mujeres del cotidiano, lo que llaman en España las mujeres de a pie, del día a día, ¿sí? Que no manejan quizá estos embelecos del lenguaje, pero que sí padecen las múltiples marginalidades y discriminaciones, puedan entender nuestras causas, sumarse a ellas y ver que esta causa también es su causa y cómo le ayudamos a atender sus demandas.
porque si no, vamos a seguir desde el mundo de la academia, desde el mundo de lo político, elucubrando sobre lo que es la participación y el activismo femenino y el activismo de las mujeres, pero allá hay unas mujeres que siguen muriendo, que siguen siendo víctimas y engrosando las filas del feminismo, en manos de misógenos que ocasionan feminicidios permanentemente. Entonces necesitamos llegar a esas mujeres, necesitamos generar narrativas que nos conecten con ellas, lenguajes que humanicen el proceso y el movimiento, que se correspondan con el tiempo y con el contexto en el que estamos. Creo que eso es una gran tarea. Y lo otro, necesitamos hacer llamado a los medios de comunicación. Aún persisten prácticas que exotizan, ¿sí?, que sexualizan, instrumentalizan el cuerpo de las mujeres y lo despolitizan también. Necesitamos generar sentido crítico en los medios de comunicación. Y como hay cosas que no se pueden generar desde afuera porque la visión está cerrada, pues tenemos que aproximarnos nosotras también a esos medios de comunicación para que seamos también las mismas mujeres quienes empecemos a generar nuevas formas de entender la comunicación, de entender la noticia, de entender el rol que juegan los medios de comunicación en esta sociedad. Y la libre expresión también, ¿no? Cada vez las mujeres que ejercen el papel de periodistas y líderes sociales están siendo asesinadas. Hoy, solo para darles una cifra, se sacó un informe aquí en Colombia, por hablar de algo, desde la firma de los acuerdos de paz hasta el año 2016, 2017, iban más de 400 y algo de víctimas, de las cuales por lo menos el 40% de asesinadas eran mujeres y niñas. O sea, estamos hablando de un feminicidio colectivo realmente. Es un genocidio femenino el que se está viviendo y eso es de alarmar no solo al país, sino a la región. Entonces, estar muy alertas en esto. Y lo otro, creo que debemos seguir un poco generando procesos de apropiación, ¿sí? Generando procesos de empoderamiento de nuestras agendas, del posicionamiento y visibilidad de nuestras agendas. Necesitamos generar rutas de incidencia y nuevos modelos de gobernanza que deconstruyan este modelo patriarcal de gobernanza que nos han planteado, ¿no? Necesitamos crear nuestros propios modelos de gobernanza, porque nuestros modelos de gobernanza conversan no solo con los actores, sino también con la naturaleza. Hay otros actores vivientes, sintientes, que para nosotros son relevantes como mujeres. Y eso hay que ponerlo en diálogo. Cómo conversamos con el medio ambiente, cómo estamos conversando nosotros desde el movimiento de mujeres con la diversidad étnica. Cómo estamos conversando con el racismo estructural que se vive, cómo estamos conversando con las luchas de clase, es decir, cómo pensamos modelos que nos permitan tener una mirada mucho más compleja de eso, pero también cómo incorporamos esos saberes heredados de esa abuela, de la abuela, de la abuela, que es la abuela mitocondrial de las que hablaba al inicio. Ese legado ancestral que está allí, que es el que nos fortalece, ese poder uterino, y no poder uterino solo porque sirve para parir, sino porque ahí está la fuerza de las que paren y no paren. La fuerza de nosotras como mujeres está allí, en ese útero, ¿sí? Porque allí se concentra el poder de la tierra también, y cómo lo ponemos al servicio más allá de la procreación, como un acto también de posicionamiento político de nosotras y de valor a la vida. Totalmente, Marcia. Sí, muchas gracias. Justamente abordaste el tema que me interesaba que toques, que tiene que ver con el rol justamente de los medios de comunicación en este tema, que es central, de todo cómo también se visibiliza la lucha femenina en los medios de comunicación y también cómo se visibiliza o no las violencias, ¿no? Por los medios de comunicación mismos. Acá tenemos dos preguntas, una que habla sobre la masculinización de la pobreza, y si la pobreza tiene en sí un componente netamente femenino. Y una segunda, y ya con esto te menciono estas dos preguntas para ir cerrando, se nos termina el tiempo, de cómo abordar las realidades de las mujeres indígenas
sin hablar por ellas, sin ser condescendientes y sin hablar desde el privilegio de mujer blanca, porque muchas veces nos es difícil, ¿no?, a las mujeres hablar de los distintos feminismos, ¿no?, de cómo, de una mujer, por ejemplo, nosotras, como yo, mujer blanca, cómo hablo, ¿no?, de la afroamericana, de la afrodescendiente, de la indígena, sobre sus realidades. Imagino que eso es lo que quiere decir la participante. Muchas gracias. Buenísimo. Mira, yo diría que el tema de la pobreza, no podemos decir que hay una sola, que hay una, que solo está en una perspectiva de la feminización de la misma. Es decir, la pobreza es una realidad y una realidad que azota también a hombres y mujeres. Sin embargo, en términos porcentuales, las más pobres de las pobres son mujeres. Y eso es una realidad, ¿no? Y eso, por lo tanto, hay que leerlo así. Y ahí es donde nosotros podríamos decir que hay una feminización de la pobreza cuando tú analizas las cifras de muchos países de la región y donde hay muchos pobres, pero la constante, la variable constante es que esos pobres siempre tienen colores, género, ¿cierto? Tienen unas condiciones hasta de edades, hay unas variables etarias también que están predeterminadas, y eso lo que dice es que la pobreza tiene también ¿cómo le puede llamar uno? Se focaliza también en unas realidades, en unas poblaciones, y genera unas condiciones de vulneración que es la que lleva a que efectivamente pues esa circunstancia tenga una mayor presencia en unos sectores que en otros. Yo sí creo que hay una feminización sin desconocer que también la pobreza azota a hombres en la región, ¿no? Y la otra pregunta me parece súper potente y tiene que ver justamente con cómo generar un proceso desde cómo enriquecer el movimiento de las mujeres entendiendo sus propias diversidades. Creo que es inapropiado y lo hemos venido diciendo las mujeres racializadas, por así llamarnos, que el movimiento no es uno solo, es decir, no podemos hablar del movimiento de las mujeres como si todas arrancáramos en el mismo lugar de la trayectoria, de la competencia. Evidentemente, esas realidades se cruzan con condiciones que ya hemos ilustrado ampliamente, de género, clase, edad, en fin. Por lo tanto, si hay una convicción de que el movimiento debe evolucionar, esa evolución tiene que estar dada justamente en el fortalecimiento y en el generar y en el reconocimiento de los privilegios en el propio movimiento. Es decir, esa discusión hay que darla y hay que reconocer que dentro del movimiento hay unos privilegios que están soportados en unos cuerpos de mujeres blancas de clase media que tienen unas realidades distintas y unas luchas y prioridades frente a la misma reivindicación de derechos de las mujeres distintas a las reivindicaciones de las mujeres indígenas y negras también y rom, ¿cierto? Y esas realidades tienen que ver con permitir también que estas expresiones de estos movimientos tengan su propia voz, es decir, que puedan generar sus procesos de autonomía, ¿sí? De territorialización de su resistencia, que tengan sus formas también propias de entender la feminidad, de entender el ser mujer, de entender la relación entre hombres y mujeres. No es lo mismo la relación de hombres y mujeres en las culturas indígenas que una cultura blanco-mestiza, una cultura afro. Y esos relacionamientos tenemos que entrar a entenderlos, no desde la visión eurocéntrica, blancocentrada, de mujeres que tienen una situación económica resuelta, sino entenderlo desde la realidad del otro. Creo que allí se han dado distanciamientos profundos y eso también va en detrimento un poco de la fuerza de las mujeres desde sus distintas identidades y distintas formas de estar en el mundo. Muchísimas gracias, Marcia, y muchísimas gracias también a todo el equipo y a los espectadores y espectadoras que nos estuvieron siguiendo.
Así que, bueno, nuevamente estamos ahí cerrando la cápsula del día de hoy, la primera de las próximas que haremos dentro del Diplomado de Innovación Política. Gracias, Paola, gracias, Sofía, y bueno, Asuntos del Sur y a la Academia de Innovación Política por este apoyo. Quisiera decir una última cosa, simplemente una cuñita. Adelante, adelante. ¿Cómo no? Todos nos hemos dado cuenta de las situaciones que acontecen, principalmente en los Estados Unidos, frente al recrudecimiento del racismo, por llamarlo así, ¿cierto? La arremetida del tema del racismo, pero que no solo se ve allí, sino que hace metástasis en toda la región, en el mundo y más ahora en el marco de la pandemia. Creo que el gran desafío que también tenemos como movimiento de mujeres es reconocer esas luchas que las mujeres negras vienen dando frente al tema del racismo. Es decir, hay que hablar de racismo y hay que asumir una postura antirracista. Yo no podría entender una mujer que se asume feminista, que no respalde la lucha de las mujeres negras frente a una apuesta antirracista como un mecanismo, digamos, y una postura política en la región. Así que la invitación es a que, indistintamente de tu condición étnica, todos y todas debemos ser antirracistas y pensar en las prácticas y acciones que venimos desarrollando en coherencia con esto. Muchas gracias. Qué potente cierre. Gracias, Marcia. Gracias a todos.